Buenas tardes a todos. Obviamente tengo que empezar dando las gracias por esta invitación que, aunque se materializa 7 meses aproximadamente después de mi nombramiento como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, procede de una conversación que yo creo que se produjo al día siguiente, porque me llamó Carmen, me llamó Cristina, pues ya proponiéndome que apareciera por aquí un día en alguna sesión, etcétera. Bueno, las cosas evolucionaron y finalmente pues estoy aquí hoy con todos vosotros en este acto de celebración del 10º aniversario de FIDE, ¿no? La verdad es que ha sido impresionante la relación de elogios y reconocimientos que hemos visto en este breve vídeo. FIDE como lugar de encuentro neutral, como lugar de encuentro con los mejores, como lugar para reflexionar, lugar para estar a la última en relación con los temas que más nos interesan, a los profesionales, etc. Francamente, una relación de elogios impresionante, ¿no? Yo creo que FIDE fue una magnífica idea, no cabe duda, ¿no? Pero lo difícil no es tener ideas, lo difícil es llevarlas a la práctica y perseverar, ¿no? Y la verdad es que podéis estar orgullosísimos, también los patronos que me dicen, de que 10 años después pues esto haya cobrado la fuerza, ¿no?, y la vida que tiene en estos momentos, ¿no? Y yo, por último, pues me gustaría también hacer una referencia a la importancia del factor humano para que esto haya sido así, ¿no? Cherchez la femme. La femme es, por supuesto, el equipo en general, Carmen Hermida y los demás, pero yo creo que Cristina, ¿no?, con su fuerza, su simpatía, ¿no?, su capacidad de atraernos a tantos, ¿no?, a colaborar con esta magnífica iniciativa. En definitiva, enhorabuena y muchísimas gracias por la invitación. Y paso con ello pues a contaros alguna cosa que es lo que se me ha pedido. Bueno, Cristina me dio libertad de elección del tema, y entonces, bueno, pues he pensado que podría tener cierto interés pues el que os contara algunas cosas sobre la CNMV que me he encontrado, sobre la reforma que viene de los organismos reguladores y en qué medida afecta a la CNMV, y en tercer lugar también sobre ESMA y la CNMV, la Autoridad Europea de Mercados de Valores y la CNMV. Es decir, os voy a hablar brevemente sobre lo que es la estructura de la supervisión, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En relación con qué CNMV me he encontrado, pues lo primero que me gustaría destacar es que me he encontrado con una organización bien estructurada y con un equipo humano de primer nivel. Me he encontrado con gente de muy buen nivel técnico, en particular con un equipo directivo con un enorme know-how y con una gran experiencia para hacer frente a situaciones difíciles. La verdad es que hasta hace mes y pico, pues, en fin, todo era un camino de rosas, pero os puedo asegurar que el último mes y medio pues he empezado a vivir las dificultades que muchos me auguraban cuando acepté el cargo, y realmente ha sido una prueba de esto que os estoy diciendo, ¿no? El apoyo que he sentido internamente y la capacidad de reacción que he advertido en el equipo de la CNMV, ¿no? Es un equipo motivado y con ganas de hacer bien las cosas y que entiende muy bien el equilibrio que debe haber entre el rigor y la supervisión y la necesidad de que la Comisión contribuya a que el mercado fluya de modo ágil y a que el mercado se desarrolle. En segundo lugar, me he encontrado una organización más compleja de lo que esperaba. Me refiero sobre todo a la actividad y competencias y a las materias sobre las que la CNMV proyecta su actuación. Entre otras cosas, por la gran avalancha normativa que ha habido en los últimos años, que le ha atribuido competencias adicionales, a todos los organismos similares a la CNMV de los países de nuestro entorno. Tenemos nuevas competencias en materia de supervisión de índices, de benchmarks, en materia de cámaras de contrapartida central, en materia de obligaciones de comunicación y compensación de derivados. A eso se añade todo el entramado normativo de MiFID, entre otras cosas, pues la supervisión y nuestras competencias en materia de obligaciones de formación de las redes.
las nuevas competencias de supervisión de comisiones de auditoría de entidades de interés público, las nuevas competencias en materia de plataformas de financiación participativa, etc. Y todo esto se añade a las competencias supervisoras tradicionales en materia de mercados primarios y secundarios, incluido el reporting de operaciones y la supervisión de la información financiera, en materia de emisiones y salidas a bolsa, en relación con las OPAs, con el abuso de mercado, con las empresas de servicios de inversión, con los bancos y entidades de crédito en cuanto a prestadores de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva y sus gestoras, entidades de inversión de tipo cerrado, con el capital riesgo, con la inversión alternativa, a lo que hay que añadir la actividad de la CNMV en materia de promoción de la educación financiera o como Agencia Nacional de Codificación de Valores, entre otras. Y a ello se añade la intensa actividad internacional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En estos momentos, el elemento europeo e internacional en la vida de una organización como la CNMV es capital. Fundamentalmente me refiero a ESMA, a la Autoridad Europea, pero también a otras organizaciones internacionales que en estos momentos despliegan una actividad muy intensa, como IOSCO, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que como sabéis tiene su secretariado aquí en Madrid, y el Financial Stability Board, que es un organismo que se ha desarrollado a raíz de las reuniones del G20 tras el desencadenamiento de la crisis y que realmente pues, tiene una gran presencia y absorbe muchos recursos y mucha atención por parte de entidades como la CNMV. La CNMV tiene en la actualidad aproximadamente en su plantilla 420 personas, de las cuales algo más de 20 están en la delegación de Barcelona, que por cierto se ha mostrado una delegación muy útil, con actividad real, ¿no? Fue una gran decisión crear una delegación en Barcelona. Estamos ahora pensando abrir una delegación en Bilbao, por cierto. Pero la verdad, con esa avalancha de competencias que ha habido, con esa mayor sensibilidad con respecto a la supervisión de los mercados de valores y de la comercialización de productos financieros que ha habido estos últimos años tras la crisis, pues nos sentimos la necesidad de reforzar la casa, ¿no? Entre otras cosas, para hacer algo parecido a lo que han hecho nuestros pares, la AMF francesa, la FCA británica, la Consob italiana, todos han crecido durante estos años y la CNMV en cuanto a número de efectivos se ha mantenido estancada, ¿no? En estos momentos estamos en pos de dar un salto de aproximadamente 40 o 50 personas que resolvería, digamos, ese gap, ¿no? que vivimos, ¿no? El segundo aspecto al que me quería referir, como ya he enunciado, era la reforma que viene de los organismos reguladores. Como sabéis, el Gobierno, el Ministerio de Economía, ha anunciado una reforma a los organismos reguladores que afectaría a la CNMC, que se escindiría en dos organismos, pero que también afectaría a la CNMV, y la afectaría en dos aspectos. En primer lugar, se integraría en la CNMV el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Y en segundo lugar, se crearía una nueva autoridad independiente de protección del consumidor financiero, ¿no? En relación con la integración del ICAC, la verdad es que desde la CNMV la vemos como algo positivo. Como sabéis, el ICAC tiene básicamente dos funciones: la supervisión de la profesión auditora por un lado y por otro funciones relacionadas con la producción de normas contables y con la doctrina contable. Bueno, pues creemos que en ambos aspectos tiene sentido la integración. En el aspecto de supervisión de los auditores, porque bueno, nuestros intereses y los del ICAC están absolutamente alineados, perseguimos lo mismo, la mejora en la calidad de la información financiera, y desde luego bueno, pues es absolutamente natural que teniendo ese interés pues, esa función de supervisión esté integrada en el mismo organismo, ¿no? Y en cuanto al tema de la normativa contable, la doctrina contable, creemos que tiene mucho sentido que esa función esté en manos del organismo que, por definición, pues tiene más sensibilidad en cuanto al impacto de la información financiera y contable en los mercados, que sin duda es la CNMV, ¿no? En cuanto a la nueva autoridad independiente de protección del ahorrador, del consumidor financiero, el planteamiento inicial es que se ocupara esta nueva entidad, de la resolución de las reclamaciones de los consumidores financieros. Es una nueva autoridad que se crearía al hilo en el contexto de la implementación de una directiva que hay por ahí, que es la directiva
sobre resolución extrajudicial de reclamaciones de consumidores, en lo que respecta al sector financiero. Bueno, y aquí lo que decimos desde la CNMV es que sería muy importante que sus funciones se circunscribieran a eso, y en todo caso que esté muy coordinada con la CNMV, ¿no? Hay dos organismos fuera de España que constituyen de algún modo un precedente o un modelo o un elemento de inspiración para la creación de esta nueva autoridad. Uno es el Ombudsman británico, que está dentro de la FCA, con cierta independencia funcional, pero dentro de la FCA y sometida a las normas que dicta la FCA, etcétera, y por lo tanto la coordinación está totalmente asegurada. Y otro precedente o elemento de inspiración es una entidad que se llama el Buró de Protección del Consumidor Financiero o algo parecido, que depende de la Reserva Federal estadounidense, y que realmente pues, es una entidad que no solo se dedica a resolver reclamaciones, sino que tiene competencias de supervisión. Lo que pasa es que su ámbito de actuación está estrictamente limitado a los productos de consumo bancarios, a los préstamos de consumo, a las tarjetas de crédito, a los préstamos a estudiantes, que como sabéis en países como Estados Unidos pues tienen una gran presencia social, etcétera, ¿no? En cualquier caso, nosotros ya no nos importaría que esta entidad tuviera facultades sancionadoras, por ejemplo, relacionadas con actitudes de no colaboración con ocasión de la tramitación de reclamaciones o con deficiencias en la organización de los servicios internos de reclamaciones, pero lo que nos preocuparía es que se le atribuyeran funciones de supervisión de la comercialización de productos financieros que entraran en conflicto o que generaran problemas en relación con las que nos corresponden a nosotros, ¿no? Y en este sentido me gustaría también hacer aquí una reflexión acerca de lo distinta que es la CNMV con respecto al Banco de España o a la Dirección General de Seguros, que como sabéis también se va a convertir en una autoridad independiente si el proyecto al que me estoy refiriendo sale adelante, ¿no? La CNMV es distinta del Banco de España y de la Dirección General de Seguros. La CNMV es un supervisor de conducta. Su ADN es supervisar la conducta, supervisar cómo funcionan los mercados, supervisar cómo se comercializan los productos financieros. Sin embargo, el Banco de España y la Dirección General de Seguros, por definición, son principalmente supervisores de solvencia. Supervisores en los que, quierase o no, pues los aspectos de conducta tienden a ocupar un segundo plano. Entonces, nosotros aquí lo que nos preocupa también es que se nos vea, dada la tendencia humana, digamos, a ver las cosas y a analizarlas aplicando criterios de simetría, ¿no? Y como si fuéramos iguales que el Banco de España y la Dirección General de Seguros, y no es el caso, ¿no? Y luego, para finalizar y por no extenderme mucho, me gustaría referirme a ESMA en relación con la CNMV. El sistema de supervisión de los mercados de valores y de la prestación de servicios de inversión que tenemos en Europa es un sistema compuesto, es un sistema que está basado en la cooperación de la autoridad europea con las autoridades nacionales, ¿no? ESMA, la actual ESMA, fue creada en el año 2011 por un reglamento del Parlamento y del Consejo de 2010. Como sabéis, muchos de los presentes, ESMA sucedió al César, que era un organismo que no era propiamente un organismo de supervisión, sino simplemente era un organismo pues, en fin, de coordinación, de puesta en común de prácticas por parte de los supervisores y de emisión de doctrina, ¿no? Y de asesoramiento a la Comisión Europea, ¿no? Pero ESMA sucedió al César, al CESR, y es un organismo que tiene funciones muy importantes. Por supuesto, tiene la función de asesorar a la Comisión Europea en todo lo relacionado con los mercados de valores y con los servicios de inversión. Pero tiene también importantes funciones normativas, algunas de asesoramiento en relación con el nivel 1, ¿no? Con los reglamentos y directivas de nivel 1 del Parlamento y del Consejo. También en relación con el nivel 2, con los reglamentos y directivas de la Comisión, pero también tiene la facultad de producir normas directamente que entran en vigor salvo que la Comisión manifieste su oposición en un determinado plazo. Los famosos Regulatory Technical Standards o normas técnicas de regulación, y ESMA también emite directrices, que son muchas veces muy importantes, opiniones
Q&As, preguntas y respuestas, que van pues, generando, todo esto va generando pues, el llamado European Single Rule Book, en el que el protagonista fundamental en términos de producción ha sido ESMA, ¿no? A ESMA también le corresponden funciones de coordinación de las autoridades nacionales, de las comisiones de valores de los distintos países, y importantes funciones de promoción de la convergencia supervisora. En el contexto de ESMA hay múltiples reuniones y múltiples iniciativas, peer reviews, para asegurar que las prácticas supervisoras van convergiendo, ¿no? Y tiene también ESMA ciertas competencias actualmente de supervisión directas. Hay materias que están sujetas a la supervisión de ESMA en el mercado de valores y no a la supervisión de las autoridades nacionales. Concretamente, es el caso de las agencias de rating y de los llamados trade repositories o almacenes de información, relacionados con las obligaciones de comunicación de información sobre derivados, ¿no? En cuanto a la organización de ESMA, tiene como órgano supremo al Board of Supervisors, el Consejo de Supervisores, que está integrado por los presidentes de las 28 comisiones de valores o órganos equivalentes europeos. Hay un Management Board, en el que, por cierto, hace poco hubo una vacante e hicimos un esfuerzo por entrar, porque nos parece que es importante que un país como España esté realmente muy presente en ESMA. Tiene un presidente ejecutivo, que es muy importante, además tiene un estatuto como protegido, independiente, no puede recibir instrucciones de nadie y tiene un mandato, digamos, fijo y protegido, como digo. Y hay un Executive Director que mira más a los temas de organización y de trabajo interno, ¿no? Y luego ESMA funciona a través de numerosos comités permanentes que están como muy estructurados, ¿no? Hay un comité de convergencia supervisora, un comité de mercados secundarios, un comité de investment management, un comité de corporate finance, corporate reporting, market integrity, financial innovation, investor protection and intermediaries, post-trading, credit rating agencies, market data, análisis económico y de mercado. Cada uno de estos comités suele estar presidido por un miembro del Board of Supervisors o por el alternate, digamos el sustituto, que suele ser el vicepresidente o similar de la comisión correspondiente, y son comités que están muy vivos y en los que participamos mucho como Comisión Nacional de Mercado de Valores y tenemos la preocupación además de que se nos vea como muy activos. España es considerada un país importante en estos ámbitos, y realmente pues tenemos el reto pues de satisfacer las expectativas que generamos, ¿no? Como decía, en Europa tenemos un sistema de supervisión compuesto basado en la continua interacción entre ESMA y las NCAs. Por poneros dos ejemplos, recientemente, el 31 de mayo, ESMA publicó una opinión con criterios acerca de cómo tratar las solicitudes de nuevas licencias relacionadas con el movimiento de relocalización de actividad de negocio actualmente situado en la City, que está moviéndose a otros países europeos, ¿no? Preocupaba mucho el arbitraje regulatorio, la competencia a la baja, ¿no? Las facilidades excesivas, y bueno, desde ESMA, pues algunos países promovimos que hubiera una serie de criterios, que hubiera mecanismos de seguimiento de que se estaban aplicando, ¿no? Bueno, entonces esos criterios se publicaron el día 31 de mayo, se ha constituido un grupo permanente, integrado por gente senior de comisiones de valores, y nos hemos comprometido todos los miembros de ESMA a informar sobre los proyectos que nos llegan y a poner en común los criterios que aplicamos a la hora de conceder las autorizaciones y exigir requisitos para concederlas, ¿no? Por ejemplo, en materia de outsourcing, o sea, en qué medida pues una relocalización puede hacerse a base de obtener, digamos, una licencia y de tener un cascarón más o menos vacío en el ámbito de los 27, ¿no? Bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo para exigir una sustancia mínima relevante a efectos de que se puedan conceder las licencias, ¿no? Y otro ejemplo pues, sería el reciente caso de las prohibiciones de los cortos, ¿no? Las prohibiciones de los cortos las acuerda la Comisión Nacional correspondiente, pero hay que pasar por un trámite en el que hay que justificar por qué se quiere adoptar la decisión a ESMA, en el que ESMA puede emitir una opinión positiva o negativa, que se publica, en el que si emite una opinión negativa, pues la Comisión Nacional correspondiente está obligada a justificar, en el caso de que desee seguir con
con la actuación a justificar las razones por las que lo ha decidido, etcétera. Son dos ejemplos, ¿no?, de la presencia permanente que tenemos de ESMA en nuestro mundo, ¿no? ESMA actualmente y las demás European Supervisory Authorities, las demás autoridades de supervisión europeas, están en un momento ahora muy interesante, porque la Comisión Europea publicó hace aproximadamente un par de meses un documento sobre la posible reforma de las autoridades europeas de supervisión. Y la filosofía de ese documento es esencialmente tratar de promover mayor centralización y mayor, digamos, potencia de esas instancias supervisoras de nivel europeo. Atribuyéndoles más competencias de supervisión directa, más intervención en el ejercicio por parte de las comisiones nacionales de sus competencias de supervisión, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido la posición española en relación con este tema? Bueno, pues la posición española ha sido, por un lado, estar a favor de que ESMA funcione eficientemente, de que tenga un sistema de gobierno eficaz, potente, más efectivo que el actual, en el que pasan demasiadas cosas por el Board of Supervisors, que está integrado, como os decía, nada menos que por 27 miembros, bueno, estará por 27, ahora por 28, y bueno, que realmente pues es una organización, pues por ejemplo, menos eficiente que la del Banco Central Europeo, ¿no? Pero, dicho esto, nosotros consideramos que la supervisión a nivel local debe seguir manteniendo una densidad relevante. Y entre otras cosas porque consideramos que el hecho de que haya un supervisor local con fuerza forma parte de la masa crítica que aspiramos a mantener en nuestro mercado financiero, en nuestras plazas financieras. Entonces, estamos absolutamente abiertos a una ESMA eficiente, a una ESMA que coordine de verdad, a una ESMA que desarrolle actuaciones vigorosas para favorecer la convergencia de supervisión, pero queremos que se mantenga ese sistema compuesto en el que la función de ESMA sea esencialmente de coordinación. Eso no significa estar en contra de la posibilidad de atribuir a ESMA competencias específicas adicionales en casos concretos en los que ello esté justificado. Por ejemplo, hay una competencia concreta de la que se está hablando, con la que estamos totalmente de acuerdo, que es que ESMA tenga un papel más importante en todo lo relacionado con los terceros países, es decir, con la concesión de regímenes de equivalencia para que puedan prestarse servicios en el futuro, pues por entidades que estén en el Reino Unido, en Europa, sobre la base de determinadas condiciones, ¿no? Ahí, pues estamos... Pero, por ejemplo, no nos gustaría que ESMA incrementara su capacidad de relación directa con los participantes en nuestro mercado. Nos gustaría que tuviera que seguir pasando por nosotros. Y no nos gustaría que ESMA pasara a financiarse de modo general directamente de los participantes en el mercado, como hacemos las comisiones nacionales, la CNMV. Nos parece que el sistema mixto actual, ESMA se financia hasta ahora esencialmente de aportaciones de las comisiones nacionales y en la parte correspondiente al coste de los servicios relacionados con el tema, con aportaciones de las agencias de rating y de los trade repositories, es decir, de las entidades que ESMA supervisa directamente. Aquí la verdad, y con esto quizás termino, pues lo que advertimos en el día a día de nuestra presencia en ESMA es una sensibilidad y una perspectiva distinta de los países grandes y de los países pequeños. Tenemos muy poco que ver, aunque bueno, pues también, y les tratamos con respeto, ¿no?, con Malta, con Chipre, ¿no?, por no referirme a casos tan extremos, ¿no?, con Letonia, con Eslovenia, en fin, somos un país importante, de 45 millones de habitantes, con un mercado financiero, hombre, que nos gustaría que fuera más relevante, pero que tiene cierta masa crítica, ¿no?, y que tiene capacidad de desarrollarse. Bueno, la visión que pueden tener países pequeñitos, como los países a los que me estoy refiriendo, pues tiene que ser necesariamente distinta. Y la perspectiva que tienen al abordar pues, cuestiones de este tipo, pues es diferente. Muchas veces pues, se sienten incluso reconfortados por la posibilidad de que de temas complejos que requieran equipos costosos y tal, pues oye, pues que se ocupe ESMA y arreglado, ¿no? Entonces, bueno, pues
esto es como vemos la situación en cuanto a la reforma de ESMA y los organismos supervisores. Y nada, quería simplemente, pues, en fin, contaros algunas cosas y de nuevo, pues, darle enhorabuena a Fide y desearle, pues, 10 años más de vida tan exitosa como la que ha tenido hasta ahora. Muchas gracias.